Hola, bienvenido a este audiolibro titulado El viaje a casa, la aventura de Michael Thomas y los 7 ángeles, escrito por Cryon y canalizado por Lee Carroll. Mi nombre es Janet Aguilar y es un gusto y un honor poder compartir este libro contigo. Disfrutemos de esta aventura juntos. Este libro está dedicado a las personas que han comprendido que un ser humano tiene el poder de cambiar su vida y que las cosas no siempre son lo que parecen. ¿Quién es Cryon? Cryon es un ente amoroso y benévolo que actualmente está en la Tierra para ayudarnos a entrar en la elevada energía de lo que denominamos nuestra nueva era. Las palabras de Cryon han transformado vidas y llevado amor y luz a algunos sitios más oscuros de nuestro interior. El argumento de El viaje a casa fue inspirado por Cryon y escrito por Lee Carroll. Introducción. En diciembre de 1996, Cryon estuvo ante más de 500 personas en Laguna Hill, California, en la clausura de un seminario vespertino. En una sesión en la que se contaron cuentos y que duró más de una hora, fue presentado el viaje de Michael Thomas, un recorrido nacido del deseo de un ser humano, harto de lo terrenal, de reunirse con su familia espiritual y regresar al hogar. El nombre de Michael Thomas en sí mismo representa los atributos increíblemente sagrados y santos del arcángel San Miguel y también las propiedades energéticas ancestrales de Santo Tomás, el dubitativo. Esta combinación nos representa a muchos de los que percibimos que somos seres espirituales, pero que a menudo dudamos de nuestra capacidad para avanzar hacia un nuevo milenio que ha incrementado sus exigencias espirituales o sus retos basados en el miedo. El viaje de Mike hacia su hogar revela paulatinamente una aventura a través de las 7 casas llenas de color, cada una de ellas ocupada por un ángel magno. Cada casa representa un atributo de la nueva era y encierra sabiduría, enseñanza, humor y revelación en cuanto a lo que Dios quiere que sepamos sobre nosotros mismos. También vislumbramos el modo como funcionan las cosas a medida que nos adentramos en el nuevo paradigma de nuestra nueva era. Evolucionando hacia un final conmovedor y sorprendente, el viaje de Michael Thomas revela a los seres humanos un paquete de amorosas instrucciones que provienen de una fuente espiritual que desea constantemente lavar nuestros pies. Si usted alguna vez ha formulado a Dios la pregunta, ¿qué es lo que quieres que sepa? Posiblemente sea esto. Acompañe a Michael Thomas en su apasionante viaje. Es probable que le recuerde a usted el suyo. Capítulo 1. Michael Thomas. Los fragmentos de plástico negro volaron en todas direcciones mientras Mike se encajonaba, empujándose con bastante fuerza contra la pared del cubículo, en su oficina de ventas. Este era un ejemplo más en el que un objeto inanimado padecía la creciente rabia de Mike, como consecuencia de su situación. Súbitamente, una cabeza apareció de forma inesperada entre las polvorientas hojas de la planta de plástico que estaba a su izquierda. ¿Sucede algo?, preguntó John, desde el cubículo vecino. Las paredes de cada cubículo tenían la altura justa para crearle, al correspondiente trabajador, la ilusión de que tenía una oficina propia. Mike tenía varios objetos altos sobre su escritorio, ya que así conseguía matizar el hecho de que sus compañeros de trabajo estaban situados a solo un par de metros de distancia durante toda la jornada. Todos ellos compartían la ilusión de independencia y privacidad, tanto en sus respectivos espacios como en sus conversaciones. El resplandor de la luz blanca del fluorescente, que provenía de la mirada de la miriada de instalaciones desnudas que estaban sobre los cubículos, bañaban tanto a Mike como a sus congéneres. Era ese tipo de falsa ilusión que solamente se encuentra en las instituciones y en la industria. Parece como si absorbiera todo el rojo del espectro visual, volviendo pálidas a todas las personas que ilumina, incluso a aquellas que viven en la muy soleada California. Los años que había pasado sin tomar la luz directa del sol hacían que la palidez de Mike se duplicara.
Nada que un viaje a las Bahamas no pueda curar, respondió Mike sin mirar hacia la planta de plástico por la que se asomaba la cabeza de John, quien se encogió de hombros y retomó su conversación telefónica. Mientras las palabras salían de su boca, Mike sabía que nunca se podría permitir estar en las Bahamas con el salario de oficinista que toma los pedidos en la mina de carbón. Así llamaban los empleados a la oficina de ventas en la que trabajaban. Empezó a recoger los trozos de plástico de la bandeja que acababa de romper y suspiró, acción que realizaba con mucha frecuencia últimamente. ¿Para qué estaba allí? ¿Por qué carecía de la energía o del incentivo para mejorar su vida? Su mirada se posó en el oso afelpado de aspecto estúpido que se había comprado y que decía, abrázame. Junto a él estaba su tira cómica favorita titulada Lado Opuesto, que trataba del pájaro azul de la felicidad, que estaba escapando de Ned, el protagonista de la tira cómica. Mas para Mike, la tira trataba del pollo de la depresión. No importaba cuántas caras sonrientes o cuántas tiras cómicas pegar en las paredes del cubículo, Mike seguía sintiéndose bloqueado. Estaba adherido a una existencia parecida a las copias de una fotocopiadora de la oficina. Cada día era un duplicado del anterior, uno tras otro, sin ningún objetivo. La frustración y el desamparo que experimentaba lo hacían sentirse descontento y deprimido, y empezaba a dar muestras externas de ello. Incluso se lo había comentado su supervisor. Michael Thomas tenía 30 y tantos años, y como tantas otras personas de su oficina, hacía lo justo para subsistir. En ese empleo no temía que poner gran cuidado en lo que hacía. Simplemente podía desconectarse durante 8 horas al día, iba a casa, dormía y los fines de semana intentaba pagar sus facturas pendientes y el lunes otra vez la misma rutina. Mike se daba cuenta de que de los 30 individuos que trabajaban en esa oficina de Los Ángeles, él sabía únicamente los nombres de 4 personas, pero simplemente no le importaba. Así había estado durante más de un año, después de la ruptura sentimental que destrozó su vida para siempre. Jamás compartía sus recuerdos con nadie, aunque estos acudían a su mente casi cada noche. Mike vivía solo, sin contar a su único pez. Quiso tener un gato, pero el casero no se lo permitió. Sabía que estaba interpretando el papel de víctima, pero su autoestima se encontraba en el punto más bajo y seguía frotándose la herida que había en su vida. Intencionadamente la mantenía abierta, sangrante y dolorida, para poder echar mano de ella a voluntad. Pensaba que no podía hacer otra cosa, y no estaba seguro de tener la energía para poder cambiar las cosas, incluso si hubiera querido hacerlo. En broma le puso al pez el nombre de Gato, y solía hablarle cuando llegaba de trabajo o cuando salía a trabajar. Al salir, Mike acostumbraba a decirle a su amigo con aletas, ten fe, gato. Obviamente el pez nunca le respondía. Mike medía más de 1,85 m de estatura, y esto imponía un tanto hasta que sonreía. Esa sonrisa encerraba un encanto que fundía todos los prejuicios que uno podía haber tenido al ver su elevada estatura. No era una casualidad que atendiera a los clientes por teléfono, de tal forma que no pudieran verle, ya que su intención era negarse a sí mismo su mejor atributo. Era casi como autoimponerse la prisión, lo cual le permitía sumergirse en el melodrama de su actual situación. Mike aventajaba en habilidades a las demás personas, pero rara vez se permitió usar dichas aptitudes, excepto si era necesario hacerlo por cuestiones de trabajo. Mike no gustaba de cultivar amistades, y en sus parámetros mentales actuales las mujeres tampoco existían para él, aunque a muchas de ellas él les parecía podría haber gustado. Sus compañeros de trabajo varones le decían, Mike, ¿cuándo fue la última vez que tuviste novia? Necesitas salir y encontrar una buena chica. Cambia esa mentalidad. Después, todos ellos volverían a casa con sus familias, sus perros y sus adorables hijos. Y uno que otro también tendría un pez. Pero Mike no lograba tener claro cómo empezar el proceso de reconstrucción de la vida amorosa que había perdido.
Decidió que no valía la pena preocuparse y a menudo se decía: yo ya encontré a mi pareja cuando era joven, aunque ella no lo supo. Michael estuvo profundamente enamorado y experimentó todas las ilusiones que eso implica. Ella, por su parte, no se tomó en serio la relación. Cuando finalmente ésta se deterioró, Mike sintió como si su futuro se marchitara, volatilizándose. La amó con esa pasión especial que él creía que solamente se podía llegar a sentir una vez en la vida. Lo había depositado todo en ella, pero ella no supo apreciarlo. Mike creció en una granja del pequeño pueblo llamado Tierra Azul en Minnesota y huyó de una situación vital que sentía como un callejón sin salida. O cultivar para vender las cosechas en el extranjero o almacenarlas indefinitivamente en grandes silos debido a un exceso de grano. Desde muy joven supo que la granja no era lo suyo. Al parecer, dicha idea no era demasiado apreciada en su tierra. ¿Qué había de malo en ello? Además, no soportaba cómo olía todo lo que le rodeaba y quería trabajar con personas en lugar de hacerlo con animales y tractores. Iba bien en la escuela y era una fuera de serie en todas las actividades que implicaran una interacción con los demás. Acabar siendo vendedor fue algo natural para Mike y jamás tuvo ningún problema para encontrar sus trabajos, vendiendo una inmensa variedad de productos y servicios que representaba con honestidad. A la gente le gustaba comprar cosas cuando se las vendía Michael Thomas. Cuando hacía un balance retrospectivo sobre lo que le habían aportado sus padres ya fallecidos, se daba cuenta de que una de las cosas que había permanecido adherida a él era su fe en Dios. A menudo pensaba con amargura que justo ahora eso le estaba aportando mucho bien. Mike era hijo único y sus padres, sus queridos mamá y papá, habían muerto en un accidente de automóvil por culpa de otra persona, justo antes de que él cumpliese 21 años. Él seguía lamentando enormemente su muerte y siempre estaba rodeado de fotografías que le recordaran las vidas de sus padres, así como su lamentable deceso. A pesar de todo, todavía ahora Mike seguía asistiendo a la iglesia y por lo menos seguía el culto, aunque por simple formalidad. Cuando el pastor le preguntaba acerca de su salud espiritual, Mike admitía abiertamente su fe y su creencia en su naturaleza espiritual. Estaba seguro de que Dios era justo y amoroso, pero en ese momento, igual que desde hace algunos años, no se manifestaba verdaderamente. A menudo, Mike rezaba para que su situación mejorase, aunque no era muy optimista respecto de si las cosas podrían cambiar realmente. Mike no era exactamente guapo, aunque sí era vigorosamente atractivo, pues había heredado la complexión altiva de su padre. Las mujeres lo encontraban irresistible, les cautivaba su sonrisa resplandeciente, su pelo rubio, su elevada estatura, su mandíbula cuadrada y sus ojos de un azul intenso. Aquellas que tenían buena intuición también captaban que Mike era un buen hombre íntegro y confiaban en él casi instantáneamente. Había tenido infinidad de oportunidades de sacar un provecho inapropiado de muchas situaciones, tanto en los negocios como en el amor, pero jamás lo hizo. Mike era el resultado de la buena conciencia propia de la gente del campo y ese era uno de los valiosos atributos que permaneció en él cuando llegó a la fría tierra donde se educó. No podía mentir, comprendía intuitivamente cuando los otros necesitaban ayuda. Abría la puerta a las personas cuando entraba o salía del supermercado. Respetaba a las personas mayores y charlaba con ellas. Y siempre les daba a los mendigos sin hogar, fueran hombres o mujeres, la moneda que le pedían cuando lo abordaban en la calle, aunque supiera que la usarían para comprar alcohol. Creía firmemente que cada persona debería trabajar junto con los demás para conseguir que las cosas mejoraran, y nunca entendió por qué en su ciudad adoptiva la gente evitaba dirigirse la palabra e incluso raras veces sabían quiénes eran sus vecinos. Quizás se debía a que el clima no era tan bueno que las personas nunca necesitaban ayuda de nadie. ¡Qué ironía!, pensó para sí. El único modelo del comportamiento femenino que Mike tenía era el de su madre. Por consiguiente, trataba a todas las mujeres con la misma clase de respeto con que había tratado a esa mujer sensible y maravillosa
a quien echaba mucho de menos. Parte de su infelicidad actual se debía a lo que parecía una traición a ese respecto en la única relación amorosa verdadera que él había tenido. En realidad, la experiencia que Mike había tenido solo era el resultado de un choque cultural. Lo que cada uno esperaba del otro no era lo que finalmente había obtenido y viceversa. La chica de California que le había roto el corazón solo había actuado de acuerdo a lo que culturalmente era su realidad acerca del amor, y Mike tenía un enfoque muy diferente sobre este. Él había recibido otra educación y no era tolerante con las ideas sobre el amor que fueran diferentes. Y aquí es donde verdaderamente empieza nuestra historia. Tenemos a Michael Thomas, que estaba muy decaído y volvía a casa un viernes por la noche, para recogerse en su apartamento tipo estudio, simplemente compuesto por 2 habitaciones y un baño incluido. Antes, Mike había ido a la tienda a comprar los pocos comestibles que necesitaba para subsistir durante los próximos 2 días. Ya hacía mucho tiempo que había descubierto que podía rendir su dinero mucho más si compraba marcas genéricas y gastaba prudentemente sus cupones. Pero, ¿cuál era la verdadera clave de su frugalidad? Mike casi no comía. Compraba comida enlatada que no necesitaba cocinarse. Así no tenía que usar la cocina ni pagar electricidad. Dicha práctica lo dejaba insatisfecho, casi con hambre, y además nunca tomaba postres, lo cual encajaba perfectamente con el papel de víctima que se había autoimpuesto. También había descubierto que si comía directamente del envase sobre el fregadero, no tenía que lavar platos, lo cual odiaba. A menudo se jactaba ante John, su único amigo que además era su compañero de trabajo, respecto al modo como había resuelto el problema. John, que conocía los hábitos de Mike, comentaba bromeando que en poco tiempo encontraría la manera de hacerlo todo, incluso no tener ni apartamento, viviendo en un refugio para indigentes. Se lo decía a Mike riendo y dándole palmaditas en la espalda. No obstante, eso era algo que verdaderamente Mike ya había considerado. Cuando Mike salió de la tienda ya era de noche. Durante casi todo el día, una pesada niebla había estado amenazando con convertirse en lluvia, y aún permanecía, dando a todo una apariencia difusa y brillante bajo los amarillos rayos artificiales de las farolas de la calle que se reflejaban en los escalones del apartamento. Vivir en el sur de California era muy gratificante. Con frecuencia, Mike recordaba las dificultades que implicaban los inviernos en Minnesota, de donde él provenía. Durante su adolescencia y juventud había experimentado una gran pasión por todo lo relativo a California. Se juró a sí mismo que debía escapar del inclemente clima que los demás tomaban por algo natural. Mike solía preguntar a su madre, ¿por qué algunos eligen vivir en un sitio donde puedes morir de frío si estás 10 minutos a la intemperie? Ella sonreía y mirándole respondía, tú sabes que las familias permanecen en donde están sus raíces. Además, este es un lugar seguro. Ese era su invariable sermón sobre lo peligrosa que era la ciudad de Los Ángeles y lo bonito que era Minnesota, lo cual solo tenía sentido si no le añadías la frase muerte por congelación. Mike no podía convencerla de que el peligro de que hubiera terremotos en Los Ángeles era como vivir una lotería. Podría suceder que durante toda una vida ocurriera solo uno, o varios, o tal vez nunca se llegara a vivir uno. Sin embargo, los penosos inviernos de Minnesota eran una constante año tras año, un acontecimiento cíclico con el que podías contar con toda seguridad. No es necesario decir que tan pronto como finalizó su bachillerato, Mike dejó la casa paterna y se fue a California a continuar sus estudios superiores. Había utilizado sus habilidades como vendedor para autofinanciar todas sus empresas. Ahora deseaba haberse quedado en la casa paterna durante más tiempo, para poder convivir con su madre y su padre durante los años anteriores al accidente. En su urgencia por escapar del frío, había desperdiciado un tiempo precioso que podía haber disfrutado con sus progenitores, o por lo menos así lo creía. Considerando el pasado, sentía que había sido un egoísta. Bajo la débil luz,
Mike subió con dificultad los escalones frontales que conducían a su apartamento, situado en la planta baja, y perdió el tiempo jugando con la cadenita de su llave. Guardando el equilibrio con la bolsa de la compra, deslizó la llave en la cerradura. Esta abrió como siempre, pero hete aquí que, en esa noche de viernes, lo normal se acabó definitivamente para Michael Thomas. Al otro lado de la puerta había un don, potencialmente una parte del destino de Mike, algo que cambiaría toda su vida para siempre. Debido a que la estructura de la puerta estaba deformada, Mike había aprendido a utilizar el peso de su cuerpo para ayudarse y poder así abrir la recia entrada a su vivienda. El resultado invariable era que la puerta se abría de golpe, con gran fuerza. Mike había llegado a perfeccionar un método para mantener equilibrada la bolsa con los comestibles sobre una cadera, deslizando la llave en la cerradura y girándola al tiempo que empujaba la puerta con el pie. Dicha maniobra requería un complicado movimiento de cadera, y aunque funcionaba, su amigo John le había comentado que se veía bastante raro. Con el impacto de la cadera de Mike, la obstinada puerta se abrió súbitamente. Esta acción sobresaltó al ladrón que se encontraba en plena faena dentro de la habitación que estaba a oscuras. Con la velocidad de un gato asustado, aunada a los años de experiencia que tenía respecto a afrontar lo inesperado, el intruso, que era casi 30 centímetros más bajo que Mike, se lanzó instantáneamente hacia adelante, lo cogió del brazo y lo metió en la habitación de un tirón. Dado que en ese momento Mike guardaba un precario equilibrio causado por su rara manera de abrir la tosuda puerta, prácticamente ya estaba listo para desplazarse hacia adelante. Al hacer esto, el ladrón lo derribó en el interior del apartamento, estrellando su largo cuerpo contra el suelo. Los comestibles salieron disparados contra la pared más lejana con tal fuerza que se rompieron las envolturas de los paquetes. Justo antes de chocar contra el suelo, Mike, conmocionado con todas sus alarmas corporales disparadas simultáneamente, oyó cómo se cerraba la puerta a su espalda con un ladrón adentro. Mike vislumbró fugazmente el vidrio roto hacia el que se dirigía su rostro. Era el resultado de la ventana destrozada que había permitido la entrada a aquel hombre de menor estatura. Este es el tipo de situación en que la gente, al recordar el suceso, cuenta que las imágenes pasaron por su mente en cámara lenta. Pero este no fue el caso de Michael Thomas. Los segundos chillaban en un tiempo difuso, comprimido, provocando un pánico abrumador. El hombre que había irrumpido en el apartamento tenía la determinación de seguir buscando el televisor y el estéreo para llevárselos, y evidentemente no podía estar atento a lo que le sucedía a su víctima. Tan pronto estuvo Mike en el suelo, el hombre se abalanzó sobre él y sus manos formaron un tomillo sudoroso que atenazó la garganta. Los ojos del ladrón eran grandes y apenas a unos centímetros de distancia de Mike. Podía percibir el aliento caliente y fétido sobre su cara, así como su peso, ya que el hombre se había situado a horcajadas sobre su estómago. Instintivamente, como lo hubiera hecho cualquier persona que está a punto de morir, reaccionó como en una película de serie B. A pesar de su desorientación, Mike lanzó rápidamente la cabeza hacia adelante, estrellándola contra la del ladrón. Dio resultado, ya que el asaltante, sorprendido por la fuerza del movimiento, aflojó las manos el tiempo suficiente como para que Mike rodara violentamente hacia un lado e intentara ponerse de pie. Sin embargo, antes de que pudiera incorporarse, el ladrón volvió al ataque, esta vez propinándole un fuerte golpe en el tórax. El impacto fue tal que literalmente lo levantó del suelo para luego hacerle caer de espaldas y hacia la izquierda, chocando brutalmente contra el gran objeto que Mike reconoció como el acuario. Con un ruido atronador, la cómoda, el acuario y el solitario pez fueron a reunirse con los comestibles, chocando contra la pared posterior de la pequeña habitación. Mike sentía dolor y estaba ahí sin aliento. Boqueaba, sintiendo que sus pulmones ardían por la falta de oxígeno, cuando, con los ojos desorbitados, vio como una bota que parecía tan grande como todo el estado de Montana se precipitaba sobre él.
Ahora su atacante sonreía. Todo sucedió demasiado rápido. La bota dio en el blanco. Mike sintió y oyó crujir de un modo horrible los huesos de su cuello y de su garganta. Horrorizado, emitió un sonido sofocado, con la absoluta certeza de que sus vías respiratorias quedarían destrozadas y posiblemente también sus vértebras cervicales. Todo su cuerpo reaccionó al estallido crujiente de su destrozado cuello. La conmoción desgarró su conciencia a medida que la realidad de la situación empezaba a acabar con él. Era el fin, la muerte llegaba. Intentó gritar, pero sus cuerdas vocales no reaccionaron. Se había acabado el aire para Mac y rápidamente todo empezó a oscurecerse. Hubo un silencio total y el ladrón se apresuró a concluir su trabajo nocturno sin hacer el menor caso del hombre que estaba tendido en el suelo. Súbitamente, el intruso se vio sobresaltado de nuevo por el ruido de la deteriorada puerta del apartamento. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Va todo bien? Un vecino aporreaba frenéticamente la resistente madera de la puerta. El ladrón maldijo su suerte y se dirigió de mala gana hacia la ventana rota. Dio algunos golpes para eliminar los fragmentos de vidrio que quedaban en ella para así poder deslizarse fácilmente hacia afuera. El vecino de Mike, quien en realidad jamás se había cruzado con él, escuchó el ruido de más vidrios rotos dentro del apartamento y decidió intentar abrir tirando el pomo. Al constatar que la puerta no tenía echado el cerrojo, entró. Se encontró con un apartamento completamente destrozado y vio un hombre escapando por la ventana rota. Se movió sigilosamente en la oscuridad, esquivando instintivamente el televisor y el estéreo que, extrañamente, estaban apilados en medio de la habitación. Maquinalmente apretó el interruptor de la luz y se encendió una bombilla sin pantalla que colgaba del techo. ¡Dios!, se escuchó exclamar a sí mismo con la voz alterada por la conmoción. En una fracción de segundo, el vecino estaba marcando el teléfono para pedir ayuda. En el suelo yacía inconsciente y gravemente herido Michael Thomas. La habitación estaba en silencio y el único ruido provenía del chapoteo del pez que boqueaba a 2 palmos de la cabeza de Mike. Gato estaba coleando entre la lechuga, los fideos precocinados y las demás comestibles desparramados, una mezcla repugnante que iba tiñendo gradualmente de rojo con la sangre que maneaba de Mike. Capítulo 2. La visión. Mike despertó en un lugar que no le era familiar. En ese momento, haciendo una retrospección instantánea en su conciencia recién recuperada, lo recordó todo. Recorrió con la mirada la totalidad de su entorno y llegó a la conclusión de que no estaba en su apartamento, ni tampoco en un hospital local. Todo estaba en silencio. De hecho, el silencio era tan absoluto que lo desconcertaba. No había más sonido que el de su propia respiración. No se escuchaba el ruido de coches circulando ni el zumbido del aire acondicionado. Absolutamente nada. Mike se incorporó un poco sobre el lecho. Al dirigir la mirada hacia sus pies, descubrió que se encontraba en una extraña cama blanca, pequeña como una cuna. No llevaba puesto pijama, sino que estaba vestido exactamente como cuando sufrió el ataque. Alzó la mano y se tocó el cuello. Su último pensamiento consciente era que se lo habían destrozado, pero, aliviado, no localizó ninguna señal de daño. Mike se sentía realmente bien. Suavemente se palpó todo el cuerpo y extrañamente no había dolor ni lesión alguna. Pero ese silencio. Le estaba volviendo loco el que no llegara ningún estímulo a sus oídos. La iluminación también era extraña. No parecía provenir de ningún lugar concreto y al mismo tiempo era como si viniera de todas direcciones. Era de un blanco brillante, un blanco tan carente de color que hería sus ojos, y decidió examinar su entorno con más detalle. Era algo misterioso. No estaba en una habitación, pero tampoco fuera de ella. Solo estaban él
la cuna y un suelo blanco que se extendía tan lejos como alcanzaba a percibir su vista. Mike estaba echado boca arriba. Sabía lo que había sucedido. Estaba muerto. No era necesario ser una lumbrera para comprender que lo que estaba observando y sintiendo no era lógico ni normal en el mundo real. Pero, ¿por qué seguía encarnado en su cuerpo? Decidió hacer algo absurdo. Se pellizcó para comprobar si sentía dolor y se contrajo, profiriendo un fuerte ¡ay! ¿Cómo te sientes, Mike?, le preguntó una dulce voz ejecutiva. Instantáneamente miró en dirección a la voz y vio una imagen que no olvidaría durante el resto de su vida. Percibió una presencia angelical y experimentó una fuerte sensación de amor. Mike siempre solía preguntarse cómo se sentía y después qué era lo que veía. Tenía por costumbre describir sus experiencias de este modo cuando se lo preguntaban, y en ese preciso momento veía una figura vestida de blanco que era, de alguna forma, amenazadora y esplendorosa a la vez. ¿Son alas eso que veo?, se preguntó. ¡Qué tópico! Mike sonrió a la visión que se encontraba frente a él, pero le costaba creer que fuese real. ¿Estoy muerto?, preguntó estoicamente, pero con respeto al ser que tenía enfrente. De ninguna manera, le respondió la figura y se le acercó. Solamente es un sueño, Michael Thomas. La aparición se acercó todavía más, aparentemente sin caminar. Mike miró el rostro velado, borroso del hombre gigantesco que estaba junto a su cama. Había algo que lo hacía sentirse cómodo, seguro y protegido. Todo lo que podía hacer era seguir hablando. Era una sensación maravillosa. La figura estaba vestida de blanco, pero no podía decirse que llevara lo que podría definirse como ropa. La prenda que vestía parecía tener vida propia y se movía con el hombre como si fuera una segunda piel. La cara del ser era indefinida. Mike no veía que hubiera pliegues, botones o arrugas donde estaba la piel y empezaba la ropa. Aunque la extraña indumentaria no estaba ceñida al cuerpo, sino que era sutil, fluida y a veces parecía realmente brillar de forma vaga y confusa. Aparte de la visión en sí misma, los ojos de Mike tendían a fundir el blanco del atavío del hombre con el blanco insólito del ambiente de su entorno. Era verdaderamente difícil distinguir dónde acababa realmente la figura y empezaba el marco de los acontecimientos. ¿Dónde estoy? Puede parecer una pregunta muy tonta, pero supongo que tengo derecho a formularla, dijo Mike en voz muy baja. Estás en un lugar sagrado, le respondió la figura. Es un sitio que tú mismo has creado y está lleno de un inmenso amor que es lo que estás percibiendo ahora mismo. La figura angélica se inclinó hacia Mike y pareció añadir aún más luz a la que ya había en aquel lugar. ¿Quién eres tú?, preguntó Mike respetuosamente con apenas un hilo de voz. Tal como habrás supuesto, soy un ángel. Mike ni siquiera pestañeó. Sabía que la visión que estaba ante él decía la verdad. La situación, por extraña que pudiera parecer, era extremadamente real. Mike no dudó de ello ni solo un instante. ¿Todos los ángeles son del sexo masculino? Mike se arrepintió de haber hecho esa pregunta tan pronto como salió de sus labios. Vaya tonterías que se le ocurría preguntar. Evidentemente era un momento muy especial. Si era un sueño, era algo sumamente real como jamás había experimentado. Solamente soy lo que tú deseas que sea, Michael Thomas. No tengo forma humana, así que lo que ves ante ti es una representación para que te sientas cómodo. No obstante, la respuesta es no. No todos los ángeles somos masculinos. Realmente no tenemos sexo y no todos tenemos alas. Mike sonrió de nuevo, comprendiendo que tal vez estaba viendo un fruto de su propia creación mental. ¿Qué aspecto tienes en realidad?, preguntó Mike, que empezaba a sentirse con una mayor libertad para hablar con naturalidad a ese ser amoroso. ¿Y por qué percibo borrosa tu cara? Era una pregunta totalmente válida dadas las circunstancias. Mi aspecto te desconcertaría y al mismo tiempo sentirías una extraña reminiscencia al verlo.
porque es el aspecto que tú también tienes cuando no estás en la Tierra. Simplemente está más allá de toda descripción, por lo que seguiré adoptando esta imagen por ahora. En cuanto a mi rostro, pronto lo verás. ¿Cuando no estoy en la Tierra?, inquirió Mike. La existencia en la Tierra es temporal, y esto ya lo sabes, ¿verdad? Sé quién eres, Michael Thomas. Eres un hombre espiritual y comprendes la naturaleza eterna de los seres humanos. Has agradecido infinidad de veces poseer una naturaleza espiritual, y los nuestros han escuchado todas y cada una de tus palabras. Mike guardó silencio. En efecto, había rezado tanto en la iglesia como en su casa, pero pensar que todo había sido escuchado claramente era exagerar demasiado. ¿Y el ser que protagonizaba su sueño afirmaba que le conocía? ¿De dónde vienes?, interrogó Mike. De casa. Ahora el amoroso ser parecía resplandecer justo frente a la pequeña cuna de Mike. La figura ladeó la cabeza y aguardó pacientemente a que él considerara lo dicho. Mike sintió un hormigueo que le recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. Tenía la fuerte sensación de que lo que se encontraba frente a él era algo totalmente verídico y que un maravilloso cúmulo de conocimiento le sería otorgado con solo pedirlo. Tienes razón, dijo el ángel respondiendo a las cavilaciones internas de Mike. Lo que hagas ahora cambiará tu futuro. Percibes que es así, ¿verdad? ¿Es que puedes leer mis pensamientos?, preguntó Mike un tanto intimidante. No, podamos sentirlos porque, ¿sabes? Tu corazón está conectado al todo y por eso acudimos cuando nos necesitas. ¿Hablas en plural? La situación se estaba volviendo aún más misteriosa. Yo solo puedo verte a ti. El ángel rió de buena gana y el sonido fue espectacular. ¿Cuánta energía tenía esa risa? Mike sintió que todas y cada una de las células de su cuerpo resonaban con el sentido del humor que el ángel expresaba. Todo cuanto éste hacía era fresco, más grande que la vida, y de algún modo evocaba de forma maravillosa algo profundo que estaba en el subconsciente de Michael, que quedó pasmado con el sonido de la risa, pero no dijo nada. Te estoy hablando con la voz de uno, pero represento las voces de muchos otros, afirmó el ángel mientras extendía los brazos, dejando que el extraño ropaje piel flotara y ondulara con el movimiento. Hay muchos de nosotros al servicio de cada ser humano, Michael. Ello será evidente para ti si eliges que así sea. Elijo esa opción, confirmó Michael a gritos. ¿Cómo podía ignorar una invitación como esa? En ese momento, Michael se sintió un poco avergonzado, como si estuviese actuando igual que un niño frente a una estrella de cine. Guardó silencio durante un rato, observando que el ángel se movía ligeramente hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera sobre una especie de pequeño ascensor hidráulico. De nuevo reflexionó hasta el punto lo que estaba viendo que era producto del deseo de percibir las cosas que, en cierto modo, provenían tanto de las películas que había visto como de asistir a la iglesia o de conocer algunas grandes obras de arte. Y de nuevo, todo quedó en silencio. ¡Qué silencio! Era evidente que el ángel no iba a dar la información a menos que Mike empezara a formular preguntas. ¿Puedo preguntarte sobre mi situación?, inquirió Mike respetuosamente. ¿Estoy soñando? ¿Es que esto parece tan real? ¿Qué es un sueño humano, Michael Thomas? El ángel se acercó un poco más. Es una visita a tu mente biológica y espiritual que te capacita para recibir información desde mi perspectiva, a veces metafóricamente. ¿Lo sabías? Posiblemente un sueño no se parecerá a tu realidad, pero en verdad está más cerca de la realidad de Dios que cualquier otra cosa que experimentes habitualmente. Las veces que tu padre y tu madre te han visitado en sueños, ¿cómo hacen que te sientas? ¿Pareces reales? Lo parecen. ¿Recuerdas cuando te visitaron la semana siguiente de ocurrir el accidente? Lloraste durante días a consecuencia de ellos. Era su realidad. Los mensajes que te enviaban eran reales, porque hasta hoy siguen dándote su amor, Michael.
ya que, lo mismo que tú, ellos también son eternos. Respecto a tu situación, ¿por qué crees que estás teniendo este sueño? Es el único propósito de esta visita y es oportuno y es apropiado. Mike estaba encantado con la larga conversación de aquel hermoso ser que a cada momento le iba pareciendo más familiar. ¿Saldré bien librado de esta situación? Más bien creo que me encuentro terriblemente herido y yazgo inconsciente en alguna parte, tal vez agonizando. Eso depende, respondió el ángel. ¿De qué? Inquirió Michael. ¿Qué es lo que verdaderamente deseas, Michael? Le preguntó el ángel de una manera encantadora. Dinos qué es lo que verdaderamente quieres. Medita cuidadosamente tu respuesta, Michael Thomas, dado que la energía de Dios casi siempre es literal. Además, nosotros sabemos que lo sabes. No puedes engañar a tu propia naturaleza. Michael deseaba dar una respuesta honesta. La situación se estaba volviendo más real a medida que transcurría el tiempo. Podía recordar los sueños tan verídicos que había experimentado, en los que aparecían sus padres justo después del accidente que tuvieron. Aparecieron juntos ante él las pocas veces que pudo conciliar el sueño durante esa horrible semana. Lo abrazaron, le acariciaron y le dijeron que ese había sido el momento apropiado para marcharse, fuera cual fuera el significado de esas palabras en ese caso. Mike todavía no había podido aceptarlo. Sus padres también le habían dicho que una parte del contrato de su muerte había sido darle a Mike un don. Siempre se preguntaba qué don podía ser ese. Pero ahora de nuevo, ¿se trataba de un sueño o de la realidad? El ángel le dijo que era real. Si bien era cierto que la experiencia que estaba viviendo ahora se lo parecía, tal vez las apariciones de sus padres también eran similares a lo que era el ángel, un sueño o visión que percibía como algo confuso. Pensó en eso con frustración. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero?, se preguntó Michael. Pensó en su vida y en todas las cosas que le habían ocurrido en el transcurso del año anterior. Sabía lo que quería, pero no se sentía con fuerzas para pedirlo. No se adecua a tu esplendor que niegues tus deseos más íntimos, le dijo el ángel para que reflexionara. Caramba, dijo Michael para sí. De nuevo, el ángel sabe lo que estoy pensando. No puedo ocultarle nada. Si ya sabes lo que quiero, entonces, ¿por qué me lo preguntas?, inquirió Mike. ¿Y qué es eso de que soy esplendoroso? Por primera vez, el ángel mostró algo más que una sonrisa. Era un sentimiento de honor y respeto. No tienes la menor idea de quién y qué eres, Michael Thomas, le dijo gravemente el ángel. ¿Te parezco hermoso? Deberías de ver el aspecto que tú tienes, y algún día lo verás. Y en cuanto a que conozco tus pensamientos y tus sentimientos, pues claro que sí. Estoy aquí como parte del apoyo que recibes, y por lo tanto estoy contigo de muchas maneras muy personales. Aparecer ante ti es un honor para mí, pero es tu propio propósito el que producirá el cambio ahora. Puedes escoger entre decirme cuál es tu mayor deseo en este momento como ser humano o no decírmelo. La respuesta ha de provenir de tu propio corazón, que la manifestará con la suficiente fuerza como para que lo escuchen todos, incluso tú mismo. Lo que hagas en este momento representa una diferencia para muchos seres. Mike lo asimiló totalmente. Tenía que manifestar su verdad, incluso aunque no fuera la que el ángel quería oír. Reflexionó un momento y luego habló. Quiero ir a casa. Estoy cansado de mi vida como ser humano. Bueno, ya estaba dicho, quería largarse. Pero no quiero escapar de algo que sea importante en el plan de Dios. Mike hablaba con pasión. La vida parece carecer de sentido, pero me enseñaron que he sido creado a imagen y semejanza de Dios con algún propósito. ¿Qué puedo hacer? El ángel se movió hacia el lado de la cuna para que Michael pudiera verlo mejor. Era asombrosa esa visión, sueño o lo que fuese. Hubiera jurado que en ese momento se percibía un olor a violetas. ¿O eran lilas?
¿Por qué a flores? El ángel verdaderamente tenía un aroma. Se veía aún más hermoso cuanto más se acercaba. Michael también era consciente de que el ángel disfrutaba con el diálogo. Podía sentirlo, aunque no distinguía expresión alguna en su rostro. Dime, Michael Thomas, ¿es puro tu propósito? ¿Realmente quieres lo que Dios quiere? Deseas regresar al hogar, pero también eres consciente de un modo u otro de un plan más grandioso. Entonces, no quieres decepcionarnos y tampoco quieres incurrir en un acto que sea inadecuado espiritualmente, ¿verdad? Sí, respondió Mike. Es exactamente como dices. Quiero abandonar mi situación, pero esa aspiración me temo que es una contradicción o es egoísta. ¿Qué pasaría si te dijese que puedes tener ambas cosas? Le preguntó el ángel con una sonrisa. Y que tu anhelo de ir a casa no es egoísta sino natural, y que no está en conflicto con el deseo de honrar tu propósito como ser humano. Por favor, dime cómo puedo lograrlo, expresó ansiosamente Mike. El ángel había visto el corazón de Mike y por primera vez lo estaba honrando espiritualmente. Michael Thomas de propósito puro. Para determinar si esta puede ser tu búsqueda, debo hacerte otra pregunta antes de decirte más al respecto. El ángel se alejó un poco. ¿Qué esperas obtener al volver al hogar? Mike lo meditó a fondo. Su silencio podía haber sido incómodo en una conversación humana normal, pero el ángel lo comprendió totalmente porque sabía que ese era un momento sagrado para el alma de Michael Thomas. Según la medida del tiempo aquí en la Tierra, Michael Thomas estuvo cavilando durante 10 minutos o más, pero el ángel permaneció inmutable y callado, sin manifestar ningún sentimiento de impaciencia o de hastio. Mike empezaba a comprender que este ser era eterno y que no experimentaba los sentimientos de impaciencia que solían tener los humanos, cuya única realidad era la del tiempo lineal. Quiero ser amado y estar rodeado de amor, fue la respuesta de Mike. Deseo sentir paz en mi existencia. Hizo una pausa y prosiguió. No quiero estar sujeto a las preocupaciones y dificultades en la interacción con quienes me rodean. No quiero preocuparme por el dinero. Quiero sentirme liberado. Estoy cansado de estar solo. Quiero significar algo para otros seres en el universo. Quiero saber que si existo es por alguna razón y cumplir con la parte que me corresponde, ser una parte correcta y adecuada del plan de Dios. En realidad no quiero ser el humano que he sido. Quiero ser como tú. De nuevo hizo una pausa. Esto es lo que representa para mí ir a casa. Una vez más, el ángel se puso a los pies de la cuna. Entonces, Michael Thomas, de propósito puro, tendrás lo que deseas. El ángel pareció resplandecer todavía más intensamente, si eso era posible. Su fulgor era completamente blanco, aunque en ese momento empezaba a adquirir un matiz dorado. Pero debes de seguir un camino que está predeterminado y debes hacerlo voluntariamente con intención y por tu elección. Entonces serás recompensado con un viaje a casa. ¿Lo harás? Sí, respondió Mike. Sentía que empezaba a manifestarse en él una sensación que solo podía ser descrita como un baño de amor. El aire empezaba a estar denso. El fulgor del ángel comenzó a invadir la cuna y a rodear los pies de Mike, quien sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Involuntariamente empezó a sacudirse con una rápida vibración, algo que nunca antes había experimentado. Era tan rápida que parecía un zumbido. Subió por su cuerpo hasta la cabeza. Su visión empezó a cambiar. Destellos de luz azul y violeta contrastaban con el blanco intenso que había estado contemplando desde el inicio de la experiencia. ¿Qué ocurre?, preguntó Mike con temor. Tu intención es cambiar tu realidad. No lo comprendo. Mike estaba aterrorizado. Lo sé, replicó el ángel con un tono muy compasivo. No temas integrar a Dios dentro de tu ser. Es una fusión que has pedido y que será apropiada para tu viaje a casa. El ángel se alejó de la estrecha cama donde yacía Mike como para darle espacio.
No te vayas todavía, por favor, exclamó Mike, que seguía asustado y abrumado. Solo me estoy ajustando para adaptarme a tu nuevo tamaño, le dijo el ángel un tanto divertido. Solo miré cuando hayamos concluido. Sigo sin comprender, pero no tengo miedo, mintió Mike. El ángel rió de nuevo, llenando el espacio con una resonancia que asombró a Mike por su maravilloso regocijo y por la intensidad de su amor. Mike se dio cuenta de que allí no había secretos, así que siguió hablando. Tenía que saber lo que era esa sensación. Entonces el ángel rió de nuevo. ¿Qué me ocurre cuando ríes? De alguna manera me afecta interiormente y es algo que antes nunca había sentido. El ángel se alegró al oír esta pregunta. Lo que escuchas y sientes es un atributo que proviene puramente de la fuente de Dios, contestó el ángel. El humor es una de las pocas cualidades que pasan inmutables de nuestra parte a la tuya. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los humanos son las únicas entidades biológicas de la Tierra capaces de reír? Quizá pienses que los animales también lo hacen, pero solo están respondiendo a un estímulo. Vosotros sois los únicos que tienes la verdadera chispa de sabiduría espiritual que apoya esta propiedad singular. Los únicos que podéis crear humor a partir de un pensamiento o una idea abstracta. Por consiguiente, la clave es tu conciencia. Créeme, es sagrada y por eso es muy curativa, Michael Thomas, de Propósito Puro. Esta fue la más larga explicación que el ángel le había dado hasta el momento. Mike sintió que podía obtener otras perlas de verdad como esa antes de que concluyera el encuentro, y lo intentó con auténtica ilusión. ¿Cómo te llamas? No tengo nombre. Todo volvió a quedar en silencio y tuvo lugar una larga pausa. Ay, pensó Mike, volvemos a las respuestas breves. Y siguió probando. ¿Cómo se te conoce? Yo soy conocido por todos, Michael Thomas. Y como soy conocido por todos, luego existo. No entiendo qué quieres decir, replicó Michael. Lo sé, respondió el ángel, que rió de nuevo, pero no de él. Su risa era un homenaje a la ingenuidad de Mike en una situación en la que no se esperaba que obtuviera más información, del mismo modo que un padre consentiría a un niño que hiciera preguntas perspicaces sobre la vida. Había amor en todo lo que el ángel hacía o decía. Mike sabía que tenía que dejar de presionar y fue al grano. ¿Cuál es ese camino del que me hablas, querido ángel? Mike se sintió incómodo por un momento al haber empleado la palabra querido, pero de algún modo era apropiada para dirigirse a la personalidad que estaba ante él. El ángel era paternal, como un hermano, como una hermana, y al mismo tiempo transmitía la sensación personal de ser un amante, todo a la vez. Era una sensación que Mike no olvidaría fácilmente. Quería permanecer junto a esa energía y le horrorizaba pensar que llegaría a su fin. Cuando vuelvas a tu realidad, Michael, prepárate para emprender una aventura que durará varios días. Cuando estés listo, se te mostrará el inicio del viaje. Se te pedirá que viajes a las 7 casas del espíritu y en cada una de ellas encontrarás a una entidad similar a mí, cada una con un propósito diferente. El viaje puede encerrar sorpresas e incluso peligros, pero puedes dejarlo en el momento que lo desees y nadie te juzgará. Durante el viaje cambiarás y aprenderás muchas cosas. Se te pedirá que estudies los atributos de Dios. Si pasas por las 7 casas, entonces la puerta para regresar al hogar aparecerá ante ti. Y Michael Thomas, de Propósito Puro, el ángel hizo una pausa y sonrió. Habrá una gran celebración en cuanto hayas abierto esa puerta. Mike no tenía la menor idea de qué decir. Experimentaba una sensación de liberación, pero también un gran nerviosismo por el hecho de viajar hacia lo desconocido. ¿Qué encontraría? ¿Debería hacerlo? Quizá todo esto no era más que un sueño absurdo. Sin embargo, ¿qué era real? Lo que está ante ti ahora, Michael Thomas, de Propósito Puro, es real, le dijo el ángel, quien una vez más había captado sus emociones.
El lugar al que volverás es una realidad temporal construida con el único fin de que los seres humanos lleven a cabo un aprendizaje. Bastaba con que Michael tuviera una duda para que el ángel lo supiera. Mike volvió a sentir que de alguna manera su mente estaba siendo violada por esta nueva forma de comunicación, aunque por otro lado estaba siendo honrado. En un sueño estás en contacto con tu propio cerebro, pensó Michael. Por lo tanto, no puedes tener secretos contigo mismo, y tal vez por eso parece normal tener una conversación con este ser que siempre sabe lo que estoy pensando. Además, Mike estaba experimentando exactamente lo que el ángel decía y empezaba a sentirse bastante cómodo en esta realidad onírica y tenía ganas de regresar y no tenía ganas de regresar a nada que fuera menos que eso. ¿Y ahora qué?, preguntó Mike titubeando. Ya expresaste tu intención de hacer el viaje, así que ahora volverás a tu estado humano consciente. Sin embargo, hay que recordar algunos puntos. Las cosas no siempre serán lo que parecen, Michael. A medida que vayas progresando, estarás más cercano a la realidad que ahora que estás experimentando conmigo. Por lo tanto, es posible que tengas que desarrollar una nueva manera de ser, quizá un poco más... El ángel hizo una pausa. Más en el presente de lo que solías estar, mientras te acercas a la puerta del hogar. Mike no comprendía de qué le estaba hablando el ángel, pero no obstante escuchaba atentamente. El ángel continuó. Debo hacerte otra pregunta, Michael Thomas, de propósito puro. Estoy preparado, respondió Mike, sintiéndose menos seguro de sí, aunque también honestamente listo para seguir adelante. ¿Cuál es la pregunta? El ángel se acercó a los pies de la cuna. Michael Thomas, de propósito puro, ¿amas a Dios? Mike se sorprendió por la pregunta. ¡Claro que sí!, pensó. ¿Por qué será que lo preguntaba? Dado que puedes ver mi corazón y conoces mis sentimientos, debes saber que amo a Dios, respondió en el acto. Se hizo un silencio y Mike hubiera podido asegurar que el ángel estaba contento. Pues claro que sí. Esa fue la última frase que Mike escuchó de los borrosos labios de la hermosa criatura, quien evidentemente lo quería mucho. El ángel extendió la mano hacia Mike y la movió de tal manera que atravesó su garganta. ¿Cómo podía llegar tan lejos? Inmediatamente, Mike sintió como si miles de luciérnagas recorrieran por su cuello y al mismo tiempo modificaran su persona. No sintió ningún dolor, pero súbitamente vomitó.